¿Cómo se enteró de la influencia en la Ciudad de México? Bueno, yo llegué a la escuela un día y la entrada principal estaba cerrada. Y vi que había un papelito ahí diciendo que el secretario de Salud había cerrado las escuelas en la Ciudad de México por influenza. ¿Y por qué decidió investigar acerca de este tema? Nosotros hicimos un libro sobre VIH-Sida hace unos años, entonces eso fue un estudio sobre la pandemia de un tipo. Cuando empezó esa cosa aquí en la Ciudad de México, nosotros dimos cuenta que hay varias cosas que podemos hacer que son similares como hemos hecho en el estudio anterior. Obviamente estamos hablando de otro tipo de pandemia que estamos viviendo en una manera muy rápida, entonces teníamos que hacer nuevas cosas, pero es algo parecido en cierta forma. Bien. ¿Por qué creen que no se originó en la Ciudad de México? Es que cuando empecé a hacer el análisis de los datos, dimos cuenta que demuestra, por ejemplo, viene una ola en Estados Unidos y luego eso se propaga dentro de México. Y eso fue una evidencia que nos dice que no empezó en México. Luego, también cuando estábamos analizando los datos de estados en Estados Unidos, dimos cuenta que los estados que tenían más población de origen mexicano no tenía la gran parte de la primera ola de ese virus. Entonces, eso nos dice que, y eso demostramos en un artículo, que no es cierto que eso empezó en México, sino el origen fue de Estados Unidos. Y luego vino a México y luego regresó a Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué lecciones con respecto a políticas puede aprender un país gracias a esto? Pues yo creo que primero hay que mencionar que muchos países y mucha gente pensaban que México era el origen del virus. Y como resultado de eso, muchos países aplicaron restricciones comerciales y también sobre el movimiento de gente entre México y sus países. Y aplicaron más restricciones a México que a otros países. Eso a pesar de que no originó en México y después de poco tiempo había más casos en otros países. Pero México coordinó su respuesta antes de la pandemia con Estados Unidos y Canadá y Japón y la Unión Europea. Y por lo tanto ya sabía cómo actuar. Y esos países, la Unión Europea sobre todo y Estados Unidos y Canadá, decidieron no aplicar restricciones porque ya estaban preparados. Ya sabían que era una respuesta adecuada y que no era una respuesta adecuada. Entonces nos dimos cuenta aquí que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud o las reglas de la OMC no previnieron esas barreras comerciales o restricciones sobre el movimiento de personas. Pero lo que sí lo previnió fue la coordinación anterior entre este grupo de países. Los países que no estaban parte de este plan coordinado, anticipado, sí aplicaron restricciones demasiadas a los países. Entonces, la lección para un país es que uno debe de coordinar antes la respuesta a una pandemia y no depender demasiado de la OMS o de la OMC. Gracias.